Bien, hoy nos vamos a sumergir en un material que es realmente curioso. Tenemos sobre la mesa una especie de fábula para nuestro tiempo, se llama Aventura de Veracidad. Sí, y la misión es clara, usar esta historia como un mapa para explorar el territorio increíblemente complejo en el que todos vivimos, ese bosque denso y ruidoso de la información. Es un punto de partida fascinante, la verdad, porque utiliza arquetipos muy sencillos, animales, para hablar de algo que es muy sofisticado. No es un manual técnico, es una metáfora. Totalmente. Una metáfora sobre el enfrentamiento entre la verdad y el rumor y, bueno, cómo nos posicionamos ante ellos. Exacto. Y arranca con una escena que es casi un reflejo de cualquier día en una red social. Un colibrí, que lo describen como un destello de plumas y pánico, cruza el bosque a toda velocidad gritando: Sí. "El gran río se ha secado. Corran, huyan, lo vi con mis propios ojos". Y claro, el efecto es inmediato. Caos, miedo. Y ahí está la primera pieza del puzzle, la fusión de velocidad y emoción. El mensaje es simple, es alarmante y se propaga de forma viral. Pero la fábula introduce inmediatamente el antídoto. Y no es otro animal veloz, sino todo lo contrario. La tortuga. Una tortuga sabia que observa el pánico y con una calma que casi parece una provocación, le pregunta al aire, ¿caminaste hasta el río o solo viste un reflejo? Me encanta esa pregunta. Es que para cuando la formula, el colibrí ya está en la otra punta del bosque y su mensaje se ha degradado a algo todavía más absurdo. Claro, ya va por, el río se ha convertido en fuego, los peces vuelan. Justo. Así que tenemos el conflicto central servido desde el principio, la urgencia casi eléctrica del rayo frente a la pausa deliberada de la tortuga. Y creo que es aquí donde debemos empezar a excavar. Exacto, porque toda la historia se construye sobre esa elección fundamental. Vamos a ver a los personajes, que son la clave. El colibrí es más que un simple mensajero equivocado. Representa la economía de la atención, ¿no? Totalmente. La recompensa social que obtenemos por ser los primeros en compartir algo, por tener la última hora, la veracidad es secundaria. El subidón de adrenalina de la primicia. Eso es. Y en el otro extremo, la tortuga, que encarna, pues, la humildad intelectual. No asume que el colibrí miente, pero tampoco asume que dice la verdad. Simplemente suspende el juicio. Y empieza su propio proceso. Lo que hace es profundamente científico. En su lento camino hacia el río, no busca opiniones, sino datos empíricos. El texto lo menciona, ¿verdad? Encuentra huellas frescas de venado, flores de nenúfar. Ujú. Y escucha el graznido tranquilo de un pato. Son pruebas físicas que contradicen la narrativa del pánico. Pero aquí la fábula da un giro que la eleva. Porque no se trata solo de un error que se viraliza. Hay un actor que se beneficia del caos. Entra en escena el zorro de sombras. Y este no es un mentiroso cualquiera. No, no, es mucho más peligroso. Su estrategia es más sutil. La descripción es muy precisa. No mentía directamente, sino que mezclaba verdades a medias con fantasías brillantes. O sea, su objetivo no es que los animales crean una mentira concreta. No. Es erosionar la idea misma de que la verdad es alcanzable. Es una táctica de agotamiento cognitivo. Es la clásica estrategia del fire hose of falsehood, la manguera de falsedades. La idea no es convencer. Es inundar. Inundar el ecosistema con tanto ruido y tantas versiones contradictorias que la gente se rinde y piensa, mira, es imposible saber que es verdad, así que todo es relativo. Justo. Y el zorro tiene un equipo perfectamente diseñado para ello. ¿Sí? La lechuza de los destellos, que lanza datos brillantes, pero irrelevantes para deslumbrar y distraer. El grillo eléctrico. Espera. El grillo eléctrico. ¿No es esa la definición perfecta del feed infinito de una red social? Pues fíjate que sí. Un ruido diseñado precisamente para que no puedas desconectar y pensar con claridad. Y mi favorita, la comadreja de los atajos que ofrece explicaciones sencillas y conspirativas para problemas complejos. La que te vende el titular fácil. El río no se secó, se lo robaron los castores. No, las nutrias. Enfrenta unos contra otros. Ese es el resultado final. El poder del zorro no reside en la credibilidad, sino en la división y la confusión que genera. Y se burla explícitamente de la lentitud de la tortuga. Claro, porque su modelo entero depende de que nadie tenga tiempo para hacer lo que ya hace. Exacto. Frente a este ecosistema tan tóxico, la fábula propone una solución. Y no es un arma, sino un método.
Una especie de arte marcial defensivo para la mente. Eso es. Lo custodian los 3 guardianes del bosque. Un búho, que es la verificación, un ciervo, que es la búsqueda de patrones, y un tejón que mide el impacto. La bondad de la información que le llaman. Y lo que enseñan es un principio clave que cito textualmente. Premiamos la organización del pensamiento, no la velocidad del grito. Me encanta. Y el héroe de esta sección no es un animal fuerte, sino uno pequeño y metódico, el caracol tejedor. El caracol tejedor. Su habilidad es tejer una red de preguntas encadenadas, un filtro para el pensamiento. Aquí es donde la fábula se vuelve increíblemente práctica. Vamos a analizar las 4 hebras de esa red, porque es un auténtico manual. La primera es detener al rayo. Simplemente parar. Parar. La historia dice que el miedo es niebla, la pausa el sol que la disipa. Pero esto es más que un consejo de autoayuda. Por supuesto. A nivel cognitivo, es una instrucción para desactivar la amígdala, para pasar de una respuesta de lucha o huida a un pensamiento más deliberado del córtex prefrontal. Claro, es pasar del sistema 1 de Kahneman, el rápido e intuitivo. Emocional, al sistema 2, lento, analítico. Sin esa pausa inicial, las demás herramientas no sirven de nada. Totalmente de acuerdo. La segunda hebra, las 3 preguntas del búho. Esto es pura técnica de verificación. Sí. ¿Quién vio esto primero? Tiene nombre, lugar, o sea, ¿cuál es la fuente primaria? Segundo, ¿puedo verificarlo por otro camino? Básicamente, el principio de triangulación periodística. Ningún reportero serio publicaría algo así basándose en una única fuente anónima. Lo está traduciendo a algo que cualquiera puede hacer, y la tercera pregunta del búho me parece la más sofisticada. ¿Qué partes de la historia faltan? Eso es muy bueno. No se trata de analizar la información que tienes, sino de tomar conciencia de la que no tienes. Claro. ¿Qué no me están contando? A menudo, la manipulación más efectiva no está en la mentira, sino en la omisión. Exacto. Pasamos a la tercera hebra, el patrón del ciervo. Esta es muy sutil y muy relevante para nuestro mundo digital. Pide observar si la historia se repite exactamente igual, palabra por palabra, en todas partes. La frase de la fábula es una joya. Dila. La verdad tiene matices, como las hojas del otoño. La mentira es una fotocopia. Brutal. Es que esto es un detector de campañas coordinadas, de bots, de astroturfing. Cuando ves el mismo comentario, la misma frase exacta, pegada en cientos de cuentas. Sabes que no es orgánico. La verdad, como bien dice, suele tener variaciones, diferentes ángulos. La repetición idéntica huele artificial. Y llegamos a la cuarta y última hebra, la bondad del tejón. Aquí entramos en el terreno de la intención. La pregunta es, ¿a quién beneficia esta historia? ¿Busca construir o destruir? Y nos da la señal de alarma definitiva. Cito, si alguien te apresura a creer, a comprar, a temer, están tejiendo una trampa. La verdad puede esperar. La mentira necesita que actúes ya. Es que es demoledor. Pero aquí me surge una duda. Esto de la bondad suena bien, pero en el mundo real, evaluar la intención es increíblemente difícil. Sí, es complejo. Una historia puede beneficiar a un grupo y perjudicar a otro. ¿Cómo se navega esa zona gris sin caer en el «esto no me gusta, por lo tanto es falso»? Es una pregunta excelente, y la fábula no da una respuesta simple, pero sí una pista. El tejón no juzga el contenido en abstracto, sino el efecto que busca provocar. Ah, La clave está en la urgencia, la llamada a una acción inmediata y emocional. Indígnate ahora, odia ahora, compra ahora. Es el indicador más fiable de manipulación. Te están usando como un vehículo. entendido. No es tanto un juicio moral sobre la verdad, sino un análisis de la táctica retórica. Es una defensa muy completa, vamos. Lo es. Conecta la autogestión emocional, la verificación fáctica, el análisis de patrones y la evaluación de la intención. Es un sistema integral. Vale, volvamos a la trama. Mientras el bosque aprende este método, la tortuga sigue su viaje. 3 días después, llega al gran río y descubre la verdad. Y no es nada apocalíptico. Un gran árbol ha caído y ha desviado parte del cauce. El río no se secó, solo cambió de camino. Y aquí la tortuga no se limita a volver y gritar la verdad como hizo el colibrí. Convoca a todos en un lugar simbólico, el claro de los 3 cuernos, y presenta sus pruebas. De forma ordenada, la tierra húmeda, las flores que recogió. Contrapone la evidencia tangible al rumor volátil. El zorro, por supuesto, intenta su última jugada, ridiculizarla. Se burla de su lentitud,
dice que su noticia llega tarde, pero la respuesta de la tortuga es que es la moraleja central de toda la historia. Una frase que debería estar grabada en la entrada de todas las redacciones y servidores de Internet. Dila tú. Ser primero no es ser correcto. Una mentira que corre es solo una mentira veloz. Una verdad que camina, llega para quedarse. Es demoledor. Reconfigura por completo el sistema de valores. En un mundo obsesionado con la inmediatez, esta frase defiende que el verdadero valor no es ser el primero. Sino ser el que perdura. La permanencia por encima de la velocidad. Y es en ese momento cuando los tres guardianes se manifiestan, fusionándose en una gran águila de 3 cabezas y anuncian el código del bosque. Que es la formalización de todo lo que hemos discutido. Repasemos ese código porque es un resumen magnífico. Primero, la verdad es lenta pero firme, el principio de la tortuga. La organización vence al caos, el método del caracol. Tercero, la belleza está en los patrones. La lección del ciervo. El cuarto es, la bondad es el propósito, el principio del tejón. Y el quinto es el que lo une todo. La comunidad se protege unida. Esto es fundamental. Sí, la fábula concluye que la verificación no puede ser solo una tarea de tortugas solitarias, tiene que ser un esfuerzo colectivo. Y lo convierte en una práctica cultural. Instituyen el Festival de la Veracidad y en él no se castiga al que se equivocó. Se celebra la corrección. Se premia a quien verifica, se reconoce a quien admite un error y se honra a quien ayuda a otros. Están creando incentivos sociales para la honestidad intelectual. Están construyendo una cultura de la verificación. Incluso le ponen banda sonora, la canción de los 3 cuernos. Para que los más jóvenes aprendan, hay un verso que me encanta. El zorro de sombras promete atajos, pero el caracol conoce el trabajo. Resume la ética del esfuerzo frente a la tentación de la respuesta fácil. Es una forma de anclar estas lecciones en la memoria colectiva del bosque. Entonces, haciendo balance, la aventura de veracidad nos deja ante una elección muy clara. Cada día, con cada noticia que leemos y compartimos, decidimos si vamos a ser un colibrí Que propaga el pánico por un chute de relevancia momentánea. o una tortuga que busca la certeza aunque no obtenga ninguna recompensa inmediata. Y no se equipa para esa elección. El método del caracol tejedor es un conjunto de herramientas mentales muy concretas, y el código del águila nos proporciona un marco ético más amplio. Para pensar no solo en si algo es factual, sino en su impacto. Exacto. El cuento termina con una reflexión que interpela directamente a quien lo lee. Todos somos tejedores. Cada palabra que compartes es un hilo. Tejerás una red firme de verdad o una telaraña frágil de rumores. Es una llamada a la responsabilidad personal. Sí. Y eso nos lleva a una última idea, que la propia fábula sugiere de forma muy elegante. El zorro de sombras no es derrotado con violencia. No lo expulsan del bosque a pedradas. No. El texto dice que su poder se desvanece con la claridad. Cuando los demás animales aprenden a usar la red de preguntas, sus trucos dejan de funcionar. Su poder no estaba en él, sino en la ignorancia de los demás. Exacto. Lo cual plantea una pregunta final bastante provocadora para nuestro propio ecosistema informativo. Estamos constantemente debatiendo sobre moderación de contenidos, sobre eliminar las cuentas de los zorros, sobre castigar, Sí, todo eso. y todo eso puede ser necesario. Pero, ¿y si la fábula tiene razón? ¿Podría ser que la herramienta más poderosa y sostenible a largo plazo contra la desinformación no sea intentar silenciar al zorro, sino equipar a toda la comunidad con el método del caracol, hasta que el zorro se quede simplemente sin nadie a quien engañar?